La comida que tenían se le había acabado. Y Jesús le dice: ay, yo estoy demasiado cansado. Váyanse ustedes y compren comida y tráiganme. De hecho, en los versículos más adelante, lo que hemos leído esta historia, sabemos que cuando los discípulos vienen con la comida, le insisten al Señor: Señor, come. ¿Por qué? Porque ellos lo dejaron muerto de hambre. Ellos lo dejaron con hambre y están preocupados por Él. Come. ¿Y qué le dice el Señor? Yo tengo una mejor comida. Wow. Yo tengo una mejor comida. Y dice el pasaje que los discípulos, pero no nos adelantemos, sigamos analizando. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Si seguimos viendo las condiciones, no solo estaba agotado, no solo estaba cansado, no solo tenía hambre, también tenía sed. Dame de beber. Pensemos. Hasta este momento vemos como que es Jesús el necesitado. Como que es a Jesús que le van a hacer el favor. Pensemos el paralelo que se da en nuestros tiempos, en nuestras vidas y en la vida de muchos inconversos. Que ellos creen que cuando van a la iglesia le están haciendo un favor a Dios. Que ellos creen que es Dios quien los necesita a ellos. Que es Dios el que se beneficia de que ellos se relacionen con Dios. Pero no solamente lo creen los inconversos, mis hermanos. Muchos de nosotros en la iglesia creemos que Dios nos necesita para que tal ministerio se haga. Y nos pintamos, nos presentamos como que el que nos necesita a nosotros es Dios. Dios necesita que yo vaya y predique. Dios necesita que yo predique el evangelio. Dios necesita que yo limpie la iglesia. Dios necesita... No. Dios no tiene necesidades. Y hasta este momento lo que vemos es como que es Dios el que necesita. Vayamos al versículo siguiente. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Fíjense, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y dice el escritor: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos, primero quiero enfocar el análisis en la mujer samaritana, para luego veamos el análisis desde la posición de Jesús. Es una mujer que yo puedo decir que está cargada de un conflicto racial. Donald Trump le queda chiquito a esa mujer. ¿Por qué? ¿Qué excusa más barata para no hacer el bien? Una persona sedienta te pide un poco de agua y tú en lo que te fijas es que es de otra nación. Una persona en necesidad te pide un favor y tú lo que te fijas es en que es de otra nación. Eso evidencia que el miserable no es el que tiene la necesidad, que el miserable es el que está negando
el favor. Ustedes saben que en este país decimos como un refrán, no sé si solamente en este país o si es un refrán en español para todo el mundo de habla hispana: el agua no se le niega a nadie. Y esta mujer, un hombre sediento, ella en lo que se fija no es que hay una persona necesitada ahí, no es que hay una persona sedienta y que ella tiene agua, no, ella en lo que se fija es en que es judío y yo soy samaritano. Ese complejo de superioridad. Y no sé por qué será que me está llegando tanto a la mente Donald Trump con esta situación. Este sentido de superioridad. Y esta mujer se niega a hacer un favor basándose en el racismo. Y el racismo, para mí, estoy convencido de eso, el racismo lo que hace es evidenciar un corazón miserable. ¿Sabe por qué? Porque todos los humanos somos iguales. Todos tenemos las mismas necesidades y todos necesitamos como necesidad principal la salvación de Dios. Que algunos estarán en una posición económica mejor que otros, sí. Que algunas naciones le está yendo mejor que a otros, sí. Todo eso estamos de acuerdo. Pero hay una igualdad en dignidad. Y si se degrada la dignidad de un humano, hay que degradar la dignidad de todos los otros humanos. Pero vuelvo a repetir, como decía hace un rato, hasta ahora se ve como que es Jesús el que necesita. Y que esta mujer se degradaría al darle agua a él. Pero analicemos la realidad de aquel escenario. Lo primero es que en las costumbres judías, en las costumbres de los tiempos bíblicos, en las tierras bíblicas, un hombre se degradaba cuando hablaba con una mujer en público, aún fuera su esposa. Es decir, culturalmente hablando, no es la samaritana la que se está degradando al hablar con Jesús. Es Jesús como hombre que se está degradando a hablar con esa mujer samaritana. Esto es culturalmente hablando. ¿Por qué? Señores, hasta hace pocos años hasta hace poco no, corrijo. Hace pocos años que leí en la prensa el caso de un rey de esos lugares por allá del oriente, que murió cuando el rey Hussein murió, no Saddam Hussein, el rey Hussein murió. Su hijo iba con el féretro al frente y el camarógrafo captó una imagen donde el hijo viene con el féretro al frente y la esposa y la hija en la puerta de la casa. Y narraba el periodista que conforme a las costumbres de hoy en día en esos lugares, ellas no podían salir a esa marcha fúnebre, solo podían ir hombres. Oiga, a esa mujer se le muere su marido, a esa muchacha se le muere su papá, y la cultura le prohíbe. Y ustedes saben de todas las atrocidades que le hacen a las mujeres en esos lugares. Entonces yo le pregunto, ¿quién se estaba degradando? Era Jesús. Pero además, Jesús como maestro judío se estaba degradando aún más. ¿Sabe por qué? Porque los maestros no hablaban con cualquiera, ni siquiera que fuera hombre. Oiga, ni siquiera que fuera hombre. Jesús se está degradando como maestro, no solo como hombre, y estoy comenzando aquí en ciertos niveles,
ahora se está degradando como maestro al hablar con una mujer en público. Fíjense que ni siquiera hablaban con todos los hombres. Los maestros tenían sus discípulos y le decían a sus discípulos qué hacer y qué responderle a los demás. Solo le respondían a personas de su mismo nivel. Jesús se está degradando al pedirle a la mujer samaritana agua. Pero si analizamos de dónde viene el conflicto entre los samaritanos y los judíos, según ellos, eran superiores a los samaritanos. Recuerden de hecho, y aquí no estoy diciendo que Jesús sintiera esa superioridad, pero sí plantea la verdad de los hechos cuando Jesús le dice a la samaritana: ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos. Se sigue degradando Jesús. Pero además, hablemos del contexto del momento. ¿Qué hora era? Las 12 del día. Sigamos con las costumbres para poder entender todo esto. En los tiempos bíblicos, en las tierras bíblicas, los contratos sexuales, es decir, la prostitución, se desarrollaba a esa hora. ¿Por qué? Había una hora donde las doncellas iban a sacar agua al pozo, y era en horas de la mañana a media mañana o en horas de la tarde a media tarde. A las 12 del día el pozo estaba solo, y solo las mujeres de dudosa reputación iban a esa hora a sacar agua. ¿Para qué? Para que nadie la viera, porque era una mujer segregada. De hecho, no sabemos la historia. 5 maridos has tenido. Y en pueblo pequeño el infierno es grande, y el que ahora tiene no es tú. ¿Qué fue lo que le sorprendió a la samaritana de que Jesús le dijera eso? Que él no era de ese pueblo, porque lo de ella se sabía. Fíjense que luego ella va huyendo y le dice a la gente: he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Miren, el evangelio transforma a la gente. Pero en el contexto aquí donde estamos, ¿quién se sigue degradando? Un maestro judío que sus discípulos lo han dejado solo, y que a las 12, pero ahora no lo pongan del mediodía, póngalo a las 12 de la noche, lo encuentran hablando con una mujer de dudosa reputación en la bolita del mundo. ¿Quién se está degradando? Pero ¿acaso no es eso lo que Dios ha hecho por nosotros? Degradarse, humillarse. Quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, que era lo que decían los gnósticos griegos. Dicen: no, es que Dios no se puede hacer hombre.